En Japón, la pelea no siempre se grita. A veces se entrena en silencio. Se pule con disciplina y se demuestra con hechos. En un país donde la feminidad ha sido durante décadas asociada con la contención y la armonía, hay mujeres que rompen ese molde a base de patadas, rodillas y miradas firmes. No para provocar, sino para competir. Hoy hablamos de una de ellas, una peleadora que no necesitó personajes exagerados ni discursos ruidosos para hacerse notar. Una atleta que representa una nueva generación de mujeres japonesas en el combate real. Hoy te voy a hablar de Rena Kubota. Bienvenidos al programa de las máscaras cuentan historias y los pierrotazos dejan eco en la eternidad. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le conté a mi amigo Joshua las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué no te acordaste? Hay que ser inesperados en esto. El misterioso, ¿no? Acá. ¿Qué tenía que? Conste que el perro no ladra si no entra nadie. Y tenemos más de una hora aquí. Bueno, yo les agarré. Prepárate para entrar en la arena donde el pasado cobra vida y las leyendas nunca se retiran. Vamos a darle. Ahí te va. Rena Kubota nació el 16 de junio del 91 en Osaka, Japón. Una ciudad directa, dura y sin... ¡Ojo, saca! Osaka, exactamente. Una ciudad directa, dura y sin demasiados adornos. Muy parecida al tipo de peleadora que terminaría siendo. En Japón, las artes marciales no son un hobby de fin de semana, son parte de la formación, una extensión del carácter. Y en el caso de Rena, ese camino empezó desde que pudiera entender del todo lo que significaba pelear. Desde la primaria comenzó a entrenar en el Okinawa Dojo, en un entorno donde no se premia el talento si no viene acompañado de constancia. Ahí aprendió algo que marcaría toda su carrera. El cuerpo se entrena, pero la mente se templa. Con el tiempo, Rena encontró su lenguaje natural en el shootboxing, una disciplina híbrida que mezcla golpeo, lanzamientos y sumisiones de pie. Ok. Está bueno. Un punto medio perfecto entre... Te agarra el dedo gordo y te lo... un punto medio perfecto entre el orden del kickboxing y el caos controlado del combate real. No era un estilo para lucirse, era un estilo para sobrevivir y dominar. Bajo la tutela de César Takeshi, César Jim, Rena empezó a pulir algo que se volvería su sello. ¡Oh, saca! Precisión quirúrgica, explosividad, energía y una calma común para alguien tan joven. A los 16 años debutó de manera profesional. Mira, igual que Oye, estamos de My 16. Sí, ¿no? My Sweet 16. My Sweet 16. A los 16 años debutó de manera profesional. Mientras otras peleadoras todavía estaban aprendiendo a competir, ella ya entendía el ritmo, la presión y el costo de equivocarse. Ya bailaba cumbia y entendía el ritmo, güey. Salsa y todo el pedo. Y era más... En Japón hay una palabra no escrita que pesa mucho. Shokinun. Shokinudi, pues esa. Ok. Shokuni, perdón. Shokuni. Shokuni. El orgullo del oficio bien hecho. Ok. Desde muy temprano, Rena Kubota entendía que pelear no era una etapa, era su oficio. Y todavía no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en la referencia absoluta de toda una disciplina. Antes de las MMA, antes de Rising, antes de la fama masiva, Rena ya era reina. Porque reina significa reina. El shootboxing no fue el punto de partida de su carrera, fue su territorio. Un deporte exigente, híbrido, sin concesiones, donde no basta golpear bien. Hay que saber lanzar, controlar y castigar de pie. Rena debutó siendo adolescente y casi de inmediato dejó claro que no estaba ahí para aprender, estaba ahí para imponer condiciones. El punto de quiebre llegó en el 2009 en las Girl S Cup, donde con apenas 18 años y en una sola noche tuvo que pelear 3 veces. No contra cualquiera, sino contra lo mejor que tenía la división. En la final se enfrentó a Mei BB Yamaguchi. Ok. La favorita, la veterana, la cara establecida del deporte. Fue una guerra de resistencia y técnica. Cuando sonó la decisión a favor de Rena,
dejó de ser una promesa y se convirtió en la primera gran reina del shootboxing femenino. Les hizo, saca. Saca. Sí, güey. Lo que siguió fue una era. Rena ganó el SL Cup en 4 ocasiones, en el 2009, 2010, 2012 y 2014. ¿Y dónde se ha llevado la cubeta? ¿Qué? Híjole. En la guayaba, dicen por ahí. Algo que no se consiguió por accidente. Durante casi 6 años se mantuvo prácticamente invicta, acumulando un récord de 35 victorias y solo 5 derrotas. Su estilo era inconfundible, explosiva pero controlada, técnica pero con intención de daño, famosa por el llamado Rena Punch. Rena. Oh, chingada. Sí, Cisco, se sepa atrás, ¿verdad? Y referencias. Con ganchos al hígado y combinaciones. Igual dependiendo del año cambiaba el animal. Cuando no ha sido otra cosa que un falcón. Un halcón. ¿De qué país era? Japón. Un Dragon D. Podría ser. No. Con ganchos al hígado y combinaciones de manos que desarmaban a sus rivales poco a poco, hasta que ya no podían responder. Sí, hay 2-3 peleas que me eché donde sí las sofoca, güey. O sea, sí. Las dobla, tal cual. Dice, no se va a dejar hacer llaves, no se va a dejar tunear. Bueno, Y se defiende muy bien la cara. es que es artista, güey. ¿Sabes? Se doblaban, güey. Ya bajaba algunas por no se les pegaban el flexo solar, güey. Y se quedaron ya bien dobladas. No quiero pelear, Cualquier putazo, hasta por leve que sea, güey. Por entrenamiento, sí. aunque sea. No hay veces que no se le das un golpe a tu pompilla, así no de... Y nada más con la pura... Y lo agarras poquito, güey. Sí, güey, sí. Sí. Durante su era en el shootboxing, Rena construyó un récord de 35 victorias, 5 derrotas y un empate, manteniéndose invicta durante casi 6 años en su mejor momento. Una consistencia brutal en un deporte donde el margen de error es mínimo. No solo ganó títulos, definió el estándar. Cuando alguien hablaba del shootboxing femenino en Japón, hablaba de reina. Y cuando el deporte necesitaba una figura que la representara fuera del ring, ella estaba ahí. Por eso, cuando el mundo del combate empezó a mirar hacia las MMA, no se preguntaron si Rena debía dar el salto, sino cuándo lo iba a hacer. No necesitaba de intercambios salvajes, desgastaba, medía y cuando veía la apertura cerraba la pelea. Okay. En Japón, donde el respeto se gana con constancia y a putazos, se convirtió en sinónimo del deporte. No solo era campeona, era la imagen, la referencia y el estándar. Para cuando el mundo del combate empezó a mirar hacia otro lado, hacia las MMA, Rena ya había conquistado el ring y lo había hecho a su manera. En Japón, el combate no solo se pelea en el ring, también se pelea en la percepción pública. Con Doña Pelos afuera en los tamales. ¿Sí o no? ¿Me va a dar mi tamal de maquis o no? Pelea en 5 minutos, no mames, ya me deme mi pinche dumpling. Saca mi dumpling. ¡Saca el dumpling! Saca el número, agarrate, boletito. ¿Qué número te pueden escribir para tus leños, dumplings y pizzas? Vende leños, dumplings y pizzas, ¿Qué son? No le voy a responder a eso. ¿Tú vas a querer un leño y 2 dumplings? Rena aparece en un momento muy particular. Cuando los deportes de combate femeninos empiezan a ganar espacio, pero todavía cargan con una etiqueta incómoda, o eres demasiado ruda o demasiado presentable, Rena caminaba justo por la línea. Fuera del ring proyecta una imagen muy como kawaii. Accesible, casi tierna. Dentro es precisa, agresiva y calculadora. Ese contraste, no fue una estrategia forzada, fue simplemente quién es Todo ella. cambia después de la campana, güey. Pues como lo que dijeron los morrillos de Omar, que apenas se cierra esa puerta, güey. ¿Sabe qué estarán gritando allá afuera? Aquí estamos. Sí. Como que entras en visión de túnel. Sí, como los caballos. Así, tal cual. El único güey que está ahí es el único que... Por eso decían que en la escuela la amarraba, ¿no? De la silla para que no sé. Sonaba el timbre de la escuela, güey. ¡Agárralo! ¡Está ahorcando al profe, güey! Güey, ¿nunca viste en los Looney Tunes un perro, güey, que toca la campana y...
No, nunca viste eso, güey. No me acuerdo, güey. Te lo voy a En este buscar, momento- güey. en Te lo voy a este pasar. momento no me acuerdo. en este Te lo voy a pasar. momento. Aquí lo pongo, aquí lo pongo. Sí, güey, aquí lo pongo de pedo. Se volvió una figura recurrente en programas de televisión, eventos y medios generalistas. No como una curiosidad, sino como una atleta reconocida. Algo poco común para una peleadora del deporte de contacto en Japón. Pero aquí lo importante es, ¿cómo se llama? Es esa exposición que nunca le quitó legitimidad. Ya es que muchos como que se empiezan a alzar y que yo soy, que yo estoy, y pum, vas por abajo. Y apago el sol de un pedo y por Sí, así. sí. Rena seguía ganando, seguía dominando, seguía siendo la referencia técnica del shootboxing. En una cultura donde la armonía social es clave, Rena representó una nueva posibilidad. Una mujer fuerte sin necesidad de romper con todo, competitiva, sin agresividad social, ni ningún escándalo visible. Para muchas jóvenes promesas, verla significó entender que el combate no estaba peleado con la identidad femenina, que se podía aspirar a lo más alto sin pedir disculpas por hacerlo. Rena no gritó revolución, la hizo normal. Y cuando una figura logra eso en Japón, su impacto va mucho más allá del deporte. Entonces, pues ella... chiquillas que ahorita se están volviendo peleadoras en Japón de 18, 20 años, crecieron bien. Es la referencia. Exactamente. Y pues muchas de ellas, yo creo que han de aspirar a decir, ay, tiene 34, güey, ya me puedo aventar un tiro con mi ídola, la que me trajo aquí. ¿Sabes? Entonces está chido como ese cruce generacional de... Simón. Todavía me puede dar en mi madre. Fácil, güey, no, fácil. Ah, no, sí, a ti, a mí, este güey, si nos Sí, ponen la madre, no, güey. sí, Fácil, güey, güey. sin pedos, güey. Alondra desde lejito así viendo así, mira, adiós, esto es parte de su madre. Yo no quiero problemas. Dale con la silla y se la avienta, güey. O sea, Dale con ese ya, dale. Sí. No. Bola negra. Y ya, qué pedo. En el 2015, Japón necesitaba algo más que nostalgia. Pride ya era historia. Y el Racing Fighting Federation hacía como su heredero espiritual. El problema era claro, hacía falta una figura local que conectara con el público desde el día 1. La elección fue casi obvia. Si ibas a presentar una nueva era, necesitabas a alguien que ya fuera sinónimo de dominio. Y Rena pues fue esa elección. Para su debut en Racing World Grand Prix de 2015 no pudo ser más simbólico. Había dudas reales, ¿un striker de élite podría sobrevivir el suelo de las MMA? La respuesta llegó de forma casi cinematográfica. En el segundo asalto, Rena atrapó a Yelena Valentino con una palanca de brazo voladora, como la que hacía más o menos el patrón, ¿cómo se llama este güey? De Alberto del Rey, que te agarraba la palanca desde el aire, así, y ya con el pasito de no caer con él, si se chingadas a tu madre. Se le aplicó así esta muerte, más para abajo. Y no solo ganó, mandó un mensaje. Su juego no era limitado, estaba evolucionando. doblándole. Espérame. Aguantas. Era de botones porque nomás lo estaba contando 9, 5, 4, 3. De hecho, en Japón y en varias partes de Asia se usa mucho todavía el celular de... O sea, súper inteligente el celular, güey. Más que esta chingadera. Pero con botones. Pero con botón. Está interesante eso. Risen encontró su estrella femenina y Ren encontró el escenario donde su figura trascendería el ring. Pero toda reina necesita una prueba que la humanice. Esa prueba llegó con Kana Asakura. En el Grand Prix de peso paja de 2017, en la víspera de Año Nuevo, Rena era la gran favorita. El público estaba con ella, la narrativa también. Kena, especialista en lucha, hizo lo que pocas habían logrado. La llevó a un terreno incómodo y la atrapó en un mataleo. Rena quedó inconsciente en la lona. No se rindió, güey. No como mi Me dormí. No, tan cansada, güey, de la pelea. Que me... No, tan aburrida que dejé todo así, claro. La imagen recorrió el mundo. La reina invicta había caído. La revancha llegó en el 2018, pero el resultado fue el mismo. Derrota por decisión. No fue una caída aislada, fue un punto de quiebra. Rena se detuvo, se cuestionó y tomó una decisión poco común para una figura ya establecida. Dar un paso atrás para evolucionar. Viajó a Estados Unidos, entrenó en el gimnasio de élite Entrenó en gimnasios de élite como el American Top Team. Trabajó su defensa en derribos, su grappling, su paciencia. Incluso enfrentó su derrota. Llegó a Bellator 222 en el Madison Square Garden. Salió del ring llorando, pero no derrotada. Porque ese golpe no cerró su historial, la reescribió. Rena volvió distinta, más completa, más intocable. Y por eso mismo, más peligrosa. Ok. El verdadero legado de Rena no está en la etapa donde parecía invencible, está en lo que hizo después de dejar de serlo.
Tras las derrotas, el viaje al extranjero y el ajuste de expectativas, Rena regresó con una versión más honesta de sí misma. Ya no era la reina perfecta, era una peleadora completa. Con más de 15 años de carrera profesional, Rena siguió compitiendo en la élite cuando muchas ya se habían retirado. Se mantuvo vigente en Rising, no por nostalgia, sino por rendimiento. Su estilo evolucionó, más paciente, más táctico, con el mismo instinto de finalizadora que la hizo famosa, pero ahora acompañado de lectura y experiencia. Siguió peleando hasta el 2024, donde volvió a dejarlo con una victoria dominante por Technical Knockout técnico, recordándole a todos su nombre, que su nombre sigue siendo un sinónimo de peligro real. Hoy, Rena es mucho más que una estrella de una época, es una referencia viva. Ayudó a consolidar las divisiones femeninas de peso átomo y paja, como las más seguidas en Japón. Muy contrario al resto del mundo. Sí, no. Los pesados son los... como del welter para arriba, ¿no? Sí. Llama la atención. Como las más seguidas en Japón. Abrió camino para las peleadoras, para que las peleadoras fueran protagonistas, no complemento. Como Moisés. A ver, sí. Y lo hizo sin escándalos, sin personajes exagerados y sin abandonar la disciplina que la formó. Rena no cambió el deporte de golpe, lo empujó durante años, caída tras caída, pelea tras pelea. Y en una cultura donde la perseverancia vale tanto como la victoria, eso es lo que convierte a una campeona en una reina absoluta. Como Arenal. ¿Cómo que como Arenal? Constancia del Arenal. Ah, ok, sí, así tiene que ser, completamente. Y está chido porque pues tanto influyó en su cultura, güey. O sea, influyó en la cultura japonesa, en la percepción japonesa, güey. De decir, ¿sabes qué? Es que aquí en Japón las mujeres tienen que ser como que muy femeninas, muy, ay, qué delicadita eres. Y esta no te agarró doble, güey. Sí, claro. Suplex y llave, güey. Sí. ¿Y qué? No, nada. Nada. Sí, así vino a romper el moldecillo. Hoy Rena Kubota tiene 34 años y sigue peleando. Compite actualmente en Racing Fighting Federation, donde es la figura femenina insignia de la empresa, principalmente en las divisiones de peso átomo y peso paja, no como leyenda retirada, sino como una competidora activa. Su récord profesional en artes marciales mixtas se mantiene en 15 victorias y 5 derrotas, con 7 triunfos por knockout o knockout técnico, y 2 por sumisión. Números que reflejan algo importante: alguien que nació como striker aprendió a cerrar peleas en todos los terrenos. Sigue compitiendo en el más alto nivel bajo la misma filosofía que la formó desde joven, disciplina antes que ego. Rena no es un recuerdo, es el presente. Y quizás ahí está su mayor legado, en demostrar que el combate femenino en Japón no fue una moda ni una etapa pasajera, sino una estructura sólida construida por atletas que resistieron el paso del tiempo. Porque así como ella es como la referente, obviamente no peleó contra solas, que hizo shadowboxing. Obviamente peleó contra otras que también traeré en su momento, que también se convirtieron también en referentes en otros sentidos, que a lo mejor... Ya ves esto que dicen que hay en la historia del fútbol o de los deportes en general ha habido güeyes buenísimos, pero que pues desafortunadamente para ellos les tocó vivir en la época, por ejemplo, los que son... En Latinoamérica, no por la... En Perú. Por ejemplo, jugadores de fútbol. Zlatan para mí es un jugadorazo, es la mera piola de los pinches jugadores de esta era, aunque ya está retirado pues. Pero le tocó nacer en la época de Cristiano y Messi, donde ellos son la conversación. ¿Sí me cachas? Mira, para cuando Cristiano y Messi, Zlatan ya estaba. Y Zlatan ya tenía el renombre. El problema es que Zlatan le tocó brillar cuando se iban retirando Ronaldo y Ronaldinho. Y cuando iban empezando a brillar Cristiano y Messi. O sea, sí fue como una luz en un pasaje y para entrar a otro. Sí, claro, eso es a lo que me refiero. O sea, hay otras peleadoras que también fueron una tremenda piola, pero les tocó nacer en la época terrena, en este caso. O luchadores que pudieron haber sido muy buenos. Por ejemplo, el Rick Martel de la temporada pasada. Ese vato tenía todo para ser figura de la empresa, pero pues le tocó estar ahí. Estaba el Hulk Hogan, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, le tocó también el paso a estar el Shawn Michaels, cabrón, ¿sabes? Entonces, pues básicamente el mismo ejemplo ahora con luchadores. Entonces, así. Y quizás ahí está su mayor legado, es demostrar que el combate femenino en Japón no fue moda ni una etapa pasajera, sino una estructura sólida construida por atletas que resistieron el paso del tiempo. Porque algunas reinas se sostienen en el trono por invencibles y otras porque nunca dejaron de pelear.
Y esta es hasta el momento la historia de Renan. Yo siento que... Que se sigue prescribiendo. Sí, escribiendo. Yo siento que hasta un 40, ¿crees que te quedas que el duro ahí es un... Pues mira, el cuerpo manda. Está... No podemos decir nada porque si a sus 34 ella se considera con la salud suficiente para seguir peleando, adelante. Ahí está Julio. A sus 50 sigue dando box y cediendo la batuta. Dando de qué hablar, porque tampoco la va a dejar tan fácil. no. No sé, esto no es, o al menos este tipo de deportes no se trata de cederlo fácil, es de cedérselo al que se lo gana en el momento. Porque te puede decir cielo, mar, tierra y tú lo puedes ver entrenar, pero a lo mejor a la hora del momento no. Puede ser que veas que es un güey que no le alcanza, no tiene cómo y a la hora de pelear se defiende como un perro y puedes tomar la decisión. Ese güey es el bueno, pero ocupa quien le dé Sí. esa nalgadilla. nalgadilla ahí, ese Siéntese. o zape, como quieran verlo. Y pues bueno, esta es la historia hasta el momento de la Rena. Ya en unos años, si seguimos aquí, mira, te vuelvo a decir qué pasó con ella. Que siga cuajando. Que siga cuajando ese queso. Y pues bueno, amigos, espero les haya gustado la historia de Rena. Vayan a buscar sus peleas, vayan a seguir su carrera, porque la verdad es que yo siento que ya tiene gas para... Chicas, fíjense cómo defenderse del novio. Véanla. Sí podría ser una gran referencia, la verdad. Y sí, o sea, si tú eres mujer y estás viendo esto, mete a entrenar box, artes marciales mixtas, taekwondo. Se les da mucho el taekwondo a las mujeres por alguna razón. Defensa personal, exactamente. Algo, vayan. Si escuchan esa voz, Su amigo el cholo que maneja el filero no sabe pelear. O sea, vayan a un lugar donde sí puedan capacitar. Aquí nos dejamos nuestras redes sociales. Síganos en TikTok, YouTube. Aquí todos saltados. Pero son las plataformas. ¿Se acuerdan que siempre son las plataformas primero? Aquí están todas. No sé cuáles son. Que es YouTube, Rumble y Spotify. Y nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram y Facebook. Sí. Y entre más y caídas. Síganos. Ven, amiguito, a divertirte. Guys, síganos, denle aquí, suscríbanse aquí al canal, no les cuesta nada. Denos like. Denle su like, exactamente, dejen su comentario ahí. Nos ayuda mucho a crecer y a llegar a más personas que así como usted. Ya nomás para los lados, pero sí. También de ese tipo de temas. Y pues bueno, lo que ver yo. Bueno.